Me llamo Emilio Vargas. Tengo 25 años y vivo en un barrio tranquilo en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Soy carpintero independiente. Hago desde reparar una silla vieja hasta construir un mueble a medida. No es un trabajo lujoso, pero es honesto y me gusta. Vivo en una casita de una recámara con piso que cruje y un pequeño porche donde al caer la tarde se ve el sol pintando las paredes de naranja. Siempre he sido el vecino que ayuda. Si la señora de la esquina necesita clavar una tabla, ahí estoy. Si don Toño se queda sin leña, yo le llevo un par de troncos. No lo hago por dinero, sino porque me gusta sentir que sirvo para algo. A mi lado vive Laura Herrera. Tendrá unos 40 y pocos años, vive sola y cuida un jardín que parece de revista. Cada mañana la veo entre sus rosales, siempre con suéteres grandes, aunque haga calor, el cabello oscuro recogido a la ligera. Tiene una belleza discreta, como de esas que no presumen. Sin embargo, nunca ha sido muy abierta conmigo. Un par de veces le he saludado desde mi banqueta. Ella apenas asiente y sigue con lo suyo. Yo pensé que era seria, o tal vez creída, pero hay algo en la manera en que acaricia las flores, en cómo se queda mirando el jardín, como si buscara algo que perdió, que me hace pensar que es otra cosa. Una tarde de agosto estaba reparando el viejo cerco de madera que separa nuestros patios. El sol caía fuerte y yo, martillando, esperaba que ella me mirara para romper el hielo. Lo hizo por un segundo. Le dije, «Está quedando mejor, ¿no?» Gracias, contestó con voz suave pero sin emoción, y volvió a agacharse sobre sus plantas. Y así quedó. Yo seguí martillando sintiéndome como un tonto. No sé por qué ese momento me marcó. Quizá porque aquí todos suelen sacar plática aunque sea del clima, pero ella no. Pasaron los días. Una noche de martes, el cielo llevaba horas tronando. Yo estaba medio acostado en el sillón, viendo una película vieja, cuando el viento se volvió loco y empezó un aguacero de esos que parecen romper el mundo. Entonces escuché un golpe seco fuerte del lado de su casa. Salí corriendo con mi lámpara y un impermeable, brinqué el cerco, y ahí estaba uno de los grandes fresnos del jardín. De Laura se había partido y caído sobre el techo. Ella estaba empapada, intentando cubrir unos muebles con una lona, pero el viento se la arrancaba de las manos. «Laura», grité. Se sorprendió al verme como si no esperara ayuda de nadie. «Se metió el agua por el techo», respondió entre el ruido de la lluvia. Sin pedir permiso, tomé el otro extremo de la lona, y juntos la aseguramos con unos ladrillos. Corrimos adentro. La cocina estaba llena de cubetas y toallas. Ella temblaba. Yo también, pero subí a revisar el daño. Encontré unas tablas viejas en su cochera, y con ella alumbrando, improvisé un parche para aguantar hasta la mañana. Fue entonces, al mover unas cajas para que no se mojaran, que vi algo escondido bajo una tela, un cuadro. No era cualquier pintura. Una familia en un jardín sonriendo bajo la luz del sol. Me quedé mirándolo hasta que ella me habló. Lo pinté hace años, antes de que todo cambiara. No supe qué decir. Solo alcancé a murmurar, «Es hermoso. Deberías pintar otra vez». Y fue en ese instante, con la lluvia golpeando el techo, y ella mirándome como si nadie le hubiera dicho eso, en mucho tiempo, que sentí que algo acababa de empezar. Si quieres saber qué descubrí sobre Laura esa noche, y por qué esa pintura cambió todo entre nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte la siguiente parte. Esa noche, después de asegurar las tablas y mover los muebles, nos quedamos un momento en la cocina. El sonido de la lluvia se había vuelto un golpeteo constante, menos violento, pero aún fuerte. Laura puso a calentar agua y me pasó una toalla. El vapor de la tetera llenó el aire con olor a menta y manzanilla. No hablamos mucho al principio. Ella me sirvió una taza y nos sentamos frente a frente, con el golpeteo de las gotas en las ventanas como único fondo. Tenía el cabello pegado al rostro, el suéter húmedo,
y una mirada que no terminaba de sostenerme, como si no supiera si agradecerme o pedir que me fuera. «No tenías que venir», dijo al fin, rompiendo el silencio. No podía quedarme escuchando ese golpe sin ver si estabas bien. Laura sonrió apenas como si esa respuesta le pareciera extraña. «No estoy acostumbrada a que me ayuden. No así». Yo no quise insistir, pero era claro que esa mujer vivía más encerrada en sí misma que en su casa. Para cambiar el tono comenté, «Ese cuadro en tu cochera. De verdad es bueno». Ella bajó la mirada a su taza. Era mi vida antes. Pintaba todos los días. Daba clases. Pero mi ex decía que el arte no llenaba la despensa, que debía hacer algo útil. Hablaba sin dramatismo, pero con una tristeza seca de esas que ya pasaron por todas las etapas del duelo. Me vi obligado a decirle lo que pensaba, pues él estaba equivocado. Uno no es menos útil por hacer lo que ama. Laura soltó un suspiro, y por primera vez en toda la noche me miró directo. «Tú siempre te dedicaste a la carpintería, mi papá me enseñó. Él también era carpintero. Me decía que la madera es honesta si la cuidas, dura toda la vida». Se quedó callada un momento como masticando esas palabras. Después cambió de tema. «Mañana vendrá un albañil a ver el techo. Pero, si quieres, podrías pasar tú primero para que me digas si no me van a estafar». «Claro», respondí sin dudar. «Mañana temprano». La tormenta bajó su furia, y el reloj marcaba casi la 1. Me levanté para irme, pero ella me acompañó hasta la puerta. En el marco con el pasillo a oscuras y el olor de tierra mojada entrando por la rendija, me dijo: «Gracias, Emilio, por no irte cuando pude haberte dejado afuera». No supe qué contestar. Solo asentí y crucé de vuelta a mi casa. Esa noche me costó dormir. Tenía grabada la imagen de su cuadro de sus manos en la lona bajo la lluvia de su voz, al decir, «No estoy acostumbrada a que me ayuden». Había algo ahí, algo que quería entender. La mañana siguiente amaneció húmeda con el cielo gris. Me llevé mi caja de herramientas y crucé a su casa. Laura estaba en el jardín recogiendo ramas y flores destrozadas. El césped parecía un campo de batalla. «Si quieres empiezo por el techo», le dije. Ella sonrió apenas. «Adelante». Subí y revisé. El daño era peor de lo que pensé, pero nada que no pudiera remediarse con trabajo y paciencia. Cuando bajé, ella me esperaba con 2 botellas de agua. «Pues si quieres, puedo ir arreglando esto poco a poco», le propuse. «¿Y cuánto me vas a cobrar, maestro?», preguntó con un tono irónico pero sin dureza. «Invítame un café y estamos a mano». Laura soltó una risa breve pero sincera. Esa fue la primera vez que la escuché reír de verdad. Y sin saber por qué sentí que algo en mí quería volver a escucharla. Los días siguientes, la rutina cambió. En lugar de trabajar solo en mi taller, pasaba las mañanas en el techo de Laura, reemplazando tejas y reforzando la estructura dañada. Ella siempre estaba cerca pasándome clavos o sosteniendo la escalera, aunque yo podía hacerlo solo. Creo que más que ayudar quería estar ahí. «Tu papá te enseñó bien», me dijo un día mientras yo clavaba una tabla nueva. «Trabajas con cuidado. Es la única manera de que las cosas duren», respondí. «Si se hace a la carrera, se rompe». Ella se quedó pensativa, mirando sus manos cubiertas de polvo. «Supongo que por eso mi jardín me gusta tanto. Ahí las cosas crecen despacio, pero si las cuidas florecen». Me sorprendió escucharla hablar así. Antes apenas me daba respuestas cortas y ahora estaba compartiendo algo que sonaba personal. Cuando descansábamos, nos sentábamos en las escaleras del porche, con una botella de agua. Ella me preguntaba por mi familia, y yo le conté que mis padres habían muerto hacía unos años. No había hermanos, solo yo y mi trabajo. Laura no dijo nada, pero vi en sus ojos ese brillo de quien sabe lo que es quedarse solo. Una mañana, mientras medía un corte de madera, escuché que me llamaba desde el jardín. Tenía un rosal en las manos listo para plantar.
Este sobrevivió la tormenta, me dijo. Pero está débil. Hay que ponerlo en un lugar con más sol. ¿Y dónde quieres que lo pongamos?, pregunté. No sé. Quizá tú deberías elegir. La frase me tomó por sorpresa. Era como si me estuviera entregando un pedacito de su mundo para que lo tocara. Busqué un sitio junto a la barda donde el sol de la tarde pegaba directo, y juntos abrimos un hueco en la tierra. Sus manos y las mías se ensuciaron, y hubo un momento en que nuestros dedos se rozaron. No fue intencional, pero ella no se apartó de inmediato. Ese contacto quedó flotando en el aire. «Eres distinto, Emilio», dijo de pronto. «La mayoría de la gente solo pasa, mira y sigue. Tú te quedas. No me gusta dejar las cosas a medias». Laura me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal y luego se levantó para buscar agua. Esa tarde antes de irme la encontré en la cochera. Estaba revisando una caja de pinturas viejas tubos, resecos pinceles con cerdas abiertas. La observé en silencio hasta que me vio. «Hace años que no las uso», dijo. «No sé por qué las guardo. Porque una parte de ti no quiere soltar lo que ama», respondí. Ella sonrió de lado como si quisiera negarlo, pero no pudiera. Cerró la caja y la dejó sobre la mesa. «Quizá algún día», murmuró. Me fui a casa con esa frase rebotando en mi cabeza. No era un sí, pero tampoco un no. Y yo sabía que tarde o temprano, ese quizá iba a convertirse en algo más. La tercera semana después de la tormenta, el techo de Laura ya estaba casi listo. Solo faltaban detalles, pero yo seguía pasando por su casa cada mañana más por costumbre, y por ella que por trabajo. Ese viernes, el cielo amaneció despejado, pero con ese olor a tierra húmeda que deja la temporada de lluvias. Laura estaba en su porche esperándome con 2 tazas de café. «Hoy no hay martillo ni clavos», me dijo sonriendo. «Necesito ayuda con el jardín». «¿Qué pasó ahora?», pregunté fingiendo cansancio. «Quiero replantar». La tormenta destrozó más de lo que pensé. Pasamos la mañana arrancando hierbas, nivelando la tierra y poniendo nuevas flores que había traído del vivero. El sol nos calentaba la espalda y el olor a lavanda y tierra recién removida llenaba el aire. Trabajábamos sin prisa hablando de cosas simples. El mercado del sábado, el perro que siempre se escapa del vecino, las fiestas del barrio. En un momento, mientras yo colocaba una hilera de margaritas, Laura se arrodilló junto a mí para acomodar la tierra. Nuestros hombros se tocaron y ninguno se movió. Sentí su respiración lenta, concentrada. Quise decir algo, pero ella habló primero. «Cuando cuido el jardín, siento que puedo controlar algo, que si hago las cosas bien, crecen. Supongo que todos necesitamos un lugar así», respondí. Se quedó en silencio un momento, mirando la planta que acababa de colocar. Cuando era niña, mi papá pintaba. Siempre me decía que las flores enseñan paciencia. Pero luego dejé de creer en eso. No pregunté por qué. Solo dije, tal vez puedas volver a creer. A media tarde nos sentamos bajo la sombra de un árbol. Laura me ofreció agua y se quedó observando el jardín como si lo viera con otros ojos. «¿Sabes?», dijo jugando con la tapa de la botella. «No pensé que volvería a dejar que alguien metiera las manos aquí», le respondí con una sonrisa tranquila. «Pues ya ves». Ella me sostuvo la mirada y por primera vez no parecía tener miedo de que yo la viera. Cuando el sol empezó a bajar, ayudé a recoger las herramientas. Me estaba despidiendo cuando Laura desde la puerta me llamó «Espera». Entró un momento a su casa y regresó con algo envuelto en papel craft. «Es para ti». Lo abrí con cuidado. Era un dibujo a lápiz de su jardín tal y como estaba antes de la tormenta. No era perfecto, pero tenía algo que transmitía calma. «Laura», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «No es gran cosa. Solo pensé que te gustaría». No supe qué contestar. Me quedé mirando ese dibujo imaginando sus manos trazando cada línea. Y fue entonces cuando entendí que poco a poco
Me estaba dejando entrar a un lugar donde no había dejado entrar a nadie en mucho tiempo. Los días empezaron a sentirse distintos. No era solo que yo pasara más tiempo en casa de Laura, era que cada vez que cruzaba esa barda parecía entrar en otro mundo. Uno más tranquilo, pero también más frágil. Ese martes la encontré en el porche, sentada con una taza de té. No estaba trabajando en el jardín ni leyendo. Solo miraba al vacío. ¿Todo bien?, pregunté apoyándome en el barandal. Sí. Bueno. Hizo una pausa. ¿Tienes un minuto? Asentí y me senté frente a ella. Su mirada bajó a la taza y habló sin levantarla. Hay algo que no te he contado. El tono serio me hizo enderezarme. Laura respiró hondo. Antes de venir aquí, vivía en la Ciudad de México con mi esposo. Éramos maestros, yo de arte, él de historia. Teníamos una hija. Guardó silencio unos segundos, como si buscara fuerzas para seguir. Un día, un accidente, un coche. Su voz se quebró. Tenía 3 años. Después de eso todo se vino abajo. Él empezó a beber, yo dejé de pintar. Terminamos divorciándonos. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta y lo único que hice fue poner mi mano sobre la suya. Sus dedos estaban fríos, pero no se apartó. Desde entonces, continuó, el jardín es lo único que me queda, lo único que todavía puedo cuidar. Sus palabras pesaban en el aire. Yo pensé en mis propios vacíos, en lo que había perdido con la muerte de mis padres. Tal vez por eso podía entender, aunque fuera un poco, lo que ella sentía. Laura, dije al fin, no puedo imaginar ese dolor, pero sí sé que si sigues aquí es porque todavía hay algo por lo que vale la pena quedarse. Ella me miró y por un segundo sus ojos no tenían esa barrera invisible que siempre ponía. Me dio una pequeña sonrisa frágil pero sincera. El resto de la tarde la pasamos en silencio arreglando un rincón del jardín. Yo cortaba ramas, ella acomodaba macetas. No había necesidad de muchas palabras. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Laura me llamó desde la puerta. Gracias, Emilio, por escuchar, por no salir corriendo. Me quedé quieto con las manos llenas de tierra y le respondí: no soy de los que se van cuando se pone difícil. Ella asintió y entró a su casa. Yo me quedé un momento más, viendo cómo la luz del atardecer caía sobre sus flores, y pensé que tal vez lo que ella necesitaba no era que alguien arreglara su jardín, sino que se quedara ahí, pase lo que pase. El sábado amaneció con un sol tímido y un aire fresco que invitaba a salir. Yo estaba en mi taller lijando una mesa para un cliente cuando escuché que golpeaban la barda. Era Laura. ¿Puedes venir un momento?, preguntó asomando la cabeza. Claro, ¿qué pasó? La seguí hasta su casa. En el patio varias macetas estaban volcadas y la tierra regada por todas partes. No entiendo qué pasó. Anoche dejé todo en orden, dijo agachándose para recoger los pedazos de una maceta rota. Me agaché para ayudarla y noté unas huellas pequeñas cerca de la cerca. Parece que fue el perro del vecino, comenté. Seguramente se metió buscando comida o agua. Pues encontró dónde hacer desastre, respondió, pero sin enojo, más resignada que otra cosa. Nos pasamos la mañana reorganizando el jardín. Era como rehacer un rompecabezas, pero esta vez Laura me dejó decidir dónde poner algunas plantas. Sentí que era un gesto importante. Me estaba dejando participar en algo que antes era intocable. A media tarde nos sentamos a descansar con un par de vasos de agua fría. Laura se quedó mirando el jardín en silencio. «¿Sabes?», dijo de pronto. «Antes esto me hubiera puesto de malas todo el día. Pero ahora, no sé, siento que puedo volver a empezar». Me sonreí porque esas palabras me sonaban conocidas. Era justo lo que yo sentía cuando arreglaba un mueble dañado, que todo puede repararse si le dedicas tiempo y cuidado. «Eso es porque eres más fuerte de lo que crees», le dije. Laura me sostuvo la mirada, y hubo un momento en que pensé que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, se levantó
y desapareció dentro de la casa. Cuando regresó traía una caja de madera en las manos. «Quiero enseñarte algo». Dentro había pinceles, tubos de pintura y un par de lienzos pequeños. Algunos materiales estaban viejos, pero otros parecían nuevos. Hace una semana fui al centro y compré esto. No estaba segura de para qué. «Creo que ya lo sabes», respondí sintiendo que se me formaba una sonrisa. Laura no contestó, pero el brillo en sus ojos lo dijo todo. Cuando me despedí esa tarde, ella me acompañó hasta la barda. Antes de que pudiera saltar, me tomó del brazo. «Emilio, si algún día empiezo a pintar de nuevo, ¿te molestaría si te pido que seas el primero en verlo?» «Sería un honor», respondí sin pensarlo. Mientras cruzaba a mi casa, sentí que algo estaba cambiando. No era solo que Laura estuviera recuperando su jardín. Estaba empezando a recuperar algo de sí misma. Y yo estaba ahí para verlo. Esa semana algo distinto flotaba en el aire. No era solo que Laura sonriera más o que su jardín empezara a verse vivo otra vez. Era que cada vez que yo tocaba la barda para avisar que estaba ahí, ella salía antes de que pudiera llamarla. El jueves por la tarde me pidió que pasara. «Necesito tu opinión», dijo llevándome hasta su cocina. Sobre la mesa había un lienzo cubierto con una tela. «¿Listo para verlo?», preguntó casi como si fuera un secreto. Asentí y ella levantó la tela. Era un cuadro pequeño pero lleno de color, su jardín en pleno amanecer con los rayos del sol filtrándose entre las hojas y gotas de rocío en los pétalos. No era perfecto, pero tenía vida. «Laura», me quedé sin palabras. «Es hermoso». Ella bajó la mirada jugueteando con el borde de la tela. «Lo pinté anoche. No podía dormir. Tenía miedo de que no saliera bien». «Mira», le dije, «cuando uno repara una silla o una mesa, no espera que quede como nueva. Lo que importa es que vuelva a servir, que recupere su fuerza. Y eso es lo que hiciste aquí». Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida pero sincera. «Tú siempre encuentras la forma de decir lo correcto». Pasamos un rato hablando de pintura y carpintería, y hasta hicimos un trato. Yo le haría un caballete a medida, y ella pintaría algo para mi taller. Cuando se hizo de noche, me ofreció una taza de té antes de irme. Nos sentamos en la sala con las luces bajas y el murmullo de los grillos entrando por la ventana. Era uno de esos momentos tranquilos que no quieres romper con palabras. De pronto, Laura habló en voz baja. «¿Sabes por qué pinté el jardín?» «Porque lo amas», respondí. Ella negó suavemente. «Porque me recuerda que las cosas pueden volver a florecer, incluso después de perderlo todo». Sentí que sus palabras me atravesaban. Quise decir algo, pero se acercó y apoyó su mano sobre la mía. Sus dedos estaban tibios y no los retiró. «Emilio, no sé a dónde nos lleve esto, pero me alegra que estés aquí». Yo también estaban a punto de decir algo, pero un ruido fuerte nos interrumpió, un golpe seco como si algo hubiera caído en el patio. Laura frunció el ceño. «Eso vino de atrás», murmuró. Me levanté enseguida. No sabía qué íbamos a encontrar, pero algo en su expresión me dijo que no era la primera vez que escuchaba ese ruido. Salimos al patio trasero, la luz de la cocina quedando atrás. La noche estaba espesa, con ese olor a tierra húmeda que deja la lluvia de días pasados. Llevaba una linterna en el bolsillo de mi chamarra y la encendí. «Quédate aquí», le dije a Laura, pero ella negó con la cabeza. «No, si algo pasa, lo sabré primero». Cruzamos el jardín esquivando macetas y herramientas. El haz de luz se movía entre las plantas hasta llegar a la barda del fondo. Allí, junto a la base, había una maceta rota y la tierra regada por el piso. Pero no era solo eso. En la pared se veía una marca larga como un raspón fresco y un pedazo de tela enganchado en una astilla de madera. Laura se agachó para recogerlo. «Esto no es del perro del vecino», dijo con el ceño fruncido. Era una tela oscura como de chamarra. Sentí que el aire se volvía más pesado. «¿Has tenido problemas con alguien?», pregunté. Ella dudó antes de responder. «No,
Bueno, hubo un hombre que vivía por aquí antes, insistía en ayudarme con el jardín, pero siempre me incomodó. Lo denuncié cuando empezó a aparecer sin avisar. Se mudó hace meses, o eso creí. Levanté la mirada hacia el callejón que pasaba detrás de su casa. El silencio era absoluto, pero esa clase de silencio que parece esperar algo. Podría ser cualquiera, dije intentando sonar tranquilo. Mañana revisaremos bien la barda y pondremos algo más seguro. Laura asintió, pero su rostro estaba tenso. Guardó el pedazo de tela en el bolsillo y volvimos a la casa. De pie en la cocina con la linterna todavía en la mano, pensé en el cuadro que me había mostrado horas antes, esa imagen de su jardín lleno de luz, y ahora este pedazo de noche intentando colarse. «No voy a dejar que alguien te asuste», le dije. Ella me miró y por un momento pareció querer creerlo, pero no dijo nada. Cuando me fui la acompañé hasta la puerta trasera. Antes de cerrar sus dedos, se quedaron un segundo más sobre mi brazo, como queriendo decir algo sin palabras. Yo crucé a mi casa con la sensación de que algo estaba cambiando. Y no solo entre nosotros. Esa noche desde mi ventana vi una silueta fugaz pasar por la calle lateral. No supe si era mi imaginación o no, pero me quedé mirando hasta que desapareció. Afuera el jardín de Laura estaba en silencio. Adentro, yo ya sabía que el próximo día no sería igual.